Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de una familia de periodistas integrada por el señor Diego y Alfredo, quien les habla, que en instantes, no más que en instantes, además de decirles que no se vayan porque el programa es realmente espectacular por los invitados, por supuesto, y no por aquellos que los recibimos a los invitados en esta casa, pero en instantes, paradito allí, le voy a decir por qué creo que hay un sector de la sociedad que tiene demasiados calos, que no termina de indignarse y de generar el escándalo que se debe respecto a lo que ha denunciado Graciela Ocaña. 6.000 militantes de la Cámpora, 6.000 militantes políticos son pagados todos los meses por nuestros jubilados, es decir, por todos nosotros. Además hoy tenemos un invitado de lujo. Justamente hoy que la presidenta habló de la ley de los actores en cadena nacional, tenemos uno de los actores más importantes de la Argentina y uno de los pocos que no milita con el gobierno nacional. Esta noche recibimos aquí en Los Leuco a Oscar Martínez. Le habíamos prometido un informe vinculado a lo que hemos denominado narco-kirchnerismo. Tiene varias posibilidades y distintas maneras de mirarlo. Por un lado va a estar Graciela Ocaña, que ha denunciado dos de los aspectos más graves de todo esto. Primero, aquellas droguerías, aquellas mafias de los medicamentos que aportaron dinerito para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. También, por supuesto, todo el escándalo de la efedrina que salpica tanto a gente tan vinculada al gobierno como el cartel de los Zeta, los hermanos Zacarías, y también, por supuesto, Aníbal Domingo Fernández, el jefe de gabinete. Y también va a estar Diego Gorgal, que es uno de los especialistas en combate al narcotráfico, uno de los estudiosos más importantes que tiene este país, y es un hombre que integra el equipo de Sergio Massa. Y además, él es economista del PRO. Hay muchísimas cosas para conversar con él. Es uno de los blancos preferidos del kirchnerismo, siempre polémico. Está esta noche con nosotros Carlos Melconian. Y además, el informe que le estábamos debiendo de la semana pasada, porque se ha actualizado, porque hay más información. Todos los días aparecen datos nuevos sobre esto. Vamos a hablar de Otesur y de las relaciones carnales entre Cristina y Lázaro Báez. Bueno, le hablaba recién de lo que significa la Cámpora, ¿no? Le he puesto al título de este editorial, La Cámpora va con todo. Producto, yo diría, de las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner, que lo anunció en su momento, han tomado la decisión de ir por todo en el Estado. Pero, insisto con lo que le planteaba recién, a veces creo que la sociedad por momentos entra en cierto, no sé cómo llamarle, adormecimiento, ¿está bien? Cierto adormecimiento, porque hay cosas que veo que no generan el escándalo y la indignación suficiente. Graciela Ocaña hace menos de 24 horas ha denunciado que en el PAMI, que ella dejó con 10.000 empleados y que ahora tiene 20.000 empleados, hay 6.000 personas que son militantes políticos de la Cámpora y no de la Cámpora, que están subsidiados, que los jubilados, los más necesitados de este país, están pagándole a personas que no son médicos, no son enfermeros. No es que están allí para mejorar la prestación de los servicios que el PAMI le debe dar a quienes son sus verdaderos dueños, que son los jubilados de la Argentina. Están allí directamente, descaradamente, impunemente, para hacer política. Es decir, que nosotros, todos los argentinos, estamos subsidiando su militancia. Todos los argentinos bancamos que ellos trabajen, y lo grave es que muchas veces no hay dinero ni para el 82% móvil que a los jubilados les corresponde, ni para los pañales, ni para los medicamentos, ni para los tratamientos especiales, ni para las prótesis. ¿Cuántas veces los queridos jubilados están en las radios, en los medios de comunicación, quejándose, criticando la falta de eficiencia que tiene el PAMI, y el PAMI muchas veces se refugia en eso de que no hay dinero, y sin embargo parece que hay dinero para meter 6.000 militantes políticos? Yo decía que eso no es lo más grave. Lo más grave es que todo lo que ocurre en el PAMI no es la excepción, es la regla. Fíjese que el titular del PAMI, el interventor Luciano Di Cesare, va a tener que rendir cuenta porque, por un lado, políticamente no hay palabras que expliquen semejante salvajada, pero por otro lado, desde el punto de vista de las acusaciones que ha presentado la justicia Graciela Ocaña, sí hay palabras: malversación de caudales públicos, fraude al Estado, abuso de autoridad. Son todos delitos que por supuesto que hay que probarlos ante la justicia, pero el manejo de los fondos directamente
como si el Estado fuera de ellos, como si lo hubiesen escriturado a su nombre, como si la Casa Rosada fuese realmente una verdadera unidad básica, genera muchísima preocupación. Yo le decía que no es la excepción, que es una regla, porque no ocurre solamente en el PAMI. En todo el tema de la aeronavegación comercial, aerolíneas argentinas y etcétera, todo lo que tiene que ver con el RENAR, en el Ministerio de Justicia, bueno, la Cancillería prácticamente es un coto de casa de la Cámpora con un títere adelante. Ese títere se llama Héctor Marcos Timerman. Prácticamente en todos los pliegues y repliegues del Estado han colonizado esos lugares, han ido metiendo gente con la idea, básicamente, hay dos misiones, porque del tema de los ministerios no saben absolutamente nada, pero tienen dos misiones. Primero, la militancia. Juntar, organizar, llevar a los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, como el que pronunció hoy, llenar en lo posible las plazas, llenar los patios de la Casa Rosada y, por supuesto, aplaudir a Cristina Fernández de Kirchner una vez que ella pronuncie algún tipo de consigna que los levante y que los haga ulular allí con la multitud. Primer tema, estamos bancando para que militen. Es una suerte de militancia profesional VIP, militancia profesional VIP, porque no es una organización, la Cámpora, generada de abajo hacia arriba. No han nacido militando en los barrios, con la problemática de los vecinos, en la universidad, los dirigentes sindicales. Es una organización forjada desde el Estado, de arriba hacia abajo, rodeada de los privilegios, de sueldos especiales, de teléfonos celulares y de choferes. Y esa es la estructura que ha originado esta agrupación que conduce ni más ni menos que el hijo presidencial Máximo Kirchner. Pero yo le decía que además de todo eso, además de generar esa militancia, tienen otra misión. Están colocados allí en el Estado estratégicamente, esperando las próximas elecciones. Cualquiera sea el que gane la elección, cualquiera sea el próximo presidente, los muchachos de la Cámpora, los soldados de Cristina, van a generar una suerte de movimiento de presión para tratar de llevar a ese candidato convertido en presidente para que lleve agua para su molino, para que lleve adelante políticas en las que ellos creen y que Cristina Fernández de Kirchner ha proclamado y en muchos casos ejecutado. No importa si el futuro presidente no quiera ir para ese lado y quiere ir para el otro. La Cámpora desde el Estado va a intentar empujar, presionar para que hagan lo que Cristina piensa y lo que Cristina cree que debe ser el próximo gobierno. Pero peor aún, si eso no ocurriera, están preparados para convertirse en topos, en saboteadores, en ponerle palos en las ruedas desde el Estado en cada uno de los ministerios en los que están al próximo gobierno. La verdad que a esta altura de la democracia, tener una agrupación juvenil de estas características preocupa porque deteriora institucionalmente lo que pasa. Se han convertido los muchachos de la Cámpora en verdaderos gendarmes ideológicos, en los que cuidan la pureza doctrinaria de Cristina. Son la vanguardia del ataque a los medios de comunicación y a los periodistas. Son los que participan de todos los escraches en las redes sociales con los grupos de tarea y los blogueros. Son los que están en la primera fila de combate a la hora de insultar, a la hora de agredir, a la hora de tener una consigna que es muy preocupante desde el punto de vista republicano. Copar los organismos y lo que no se puede copar hay que fracturarlo y dividirlo. Y así no se construye democráticamente. Así se construyen autoritarismos de nuevo tipo. Así se construyen populismos de la peor calaña. No se construye la democracia copando todos los organismos o fracturando lo que no se puede conducir. Lo más grave de todos, lo más grave de lo que ocurre en estos momentos es que disponen de una cantidad de dinero muy importante, de una organización realmente valiosa, de que están estructurados a lo largo y a lo ancho de todo el Estado Nacional en todos los ministerios y que juegan a ser revolucionarios. Pero el tema es que juegan primero con nuestras vidas, segundo con nuestro dinero. La verdad, los muchachos de la Cámpora están manejando este país como si fuera un avioncito de juguete. El único problema, el más grave, es que en ese avión vamos los 40 millones de argentinos. Le doy mi palabra. Acá estamos con Oscar Martínez, como habíamos prometido, en un día especial. Salió de casualidad, vamos a decir la verdad, no nos colguemos medallas que no nos corresponden. Buenas noches, Oscar, muchas gracias por venir. Un gustazo. Justamente, gracias por venir, Oscar.
Justamente hoy, Cristina, en una nueva cadena nacional, ¿no? Habló justamente de esta ley de actores. Yo estaba leyendo aquí lo que se presentó luego de la cadena, ¿no? Son algunos puntos. Es un proyecto de ley que envía Cristina al Congreso, que habla de ratificar la condición de trabajadores en relación de dependencia de los actores o intérpretes, de tutelar el uso de la imagen de los actores, instituir como obligatoria la conformación de que el contrato se realice en forma estricta y algunos puntos más. Esto lo cuento porque hay mucha gente que hoy preguntaba, incluso a la mañana en la radio, ¿qué es esto de la ley de actores? ¿No? Sí. ¿De qué se trata? Y es interesante conocer tu opinión, si bien ocurrió hace minutos nada más, si habías podido escuchar o si tenías información al respecto. No escuché, no vi la cadena. Recién viniendo para aquí en el auto escuché un flash en el noticiero. No tengo la información acabada como para opinar, pero en principio me parece bien. La Presidente dijo que era una profesión muy particular la del actor. Lo cual es absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Pero bueno, tal vez por falta de tiempo, no explicó por qué. Bueno, es muy particular porque al igual que los jugadores de fútbol, digamos, la suerte puede ser muy disímil en esta profesión. ¿Cómo pasa con ustedes? Claro. Es decir, no todos son estrellas, no todos pueden tener una relación de fuerzas, digamos, con el empleador, como la que puede tener una gran figura que convoca por su propio nombre y que de alguna manera se asocia, digamos, al empresario. La enorme mayoría no. Son laburantes. Entonces, después de muchísimos años, por ejemplo, que haya una ley de jubilación, no conozco, insisto, no conozco el proyecto como para opinar en profundidad, pero a priori me parece que está bien y que es un anhelo muy antiguo. Vamos a ver cómo se formaliza. Oscar, recién Diego te presentaba como uno de los pocos actores no kirchneristas. ¿Te sentís englobado en esa definición? No dijo que no milita. Yo no milito en ninguna parte. Claro, que no milita en el kirchnerismo. Yo no milito eso sí es políticamente preciso, en ninguna parte. Pero me parece que hay una idea falsa de que el 90% de los actores adhiere al oficialismo y no es tan así. Lo que pasa es que son bullangueros los muchachos y tienen mucha pantalla, obviamente, ¿no? Pantallas les sobran. Y muchas veces están en los actos oficiales. Hoy realmente... Claro, y además es verdad que hay mucha gente que con absoluto derecho está, digamos, enfervorizada, y al ser actores y al ser conocidos tienen más posibilidades quizá que un dirigente político de expresarse en los medios. Claro. Y entonces, bueno, lo hacen con mucha pasión, con mucho fervor. Yo respeto, aunque disiento. Seguro. Pero, y es verdad también que hay muchísimos otros que no, pero que ni nos dedicamos a hablar todo el tiempo de política, porque no es lo que más nos gusta, ni tenemos tampoco la posibilidad de hacerlo con la frecuencia que lo hacen, porque además al no ser militante, es obvio que si sos militante de una causa, y además esa causa es oficial, Claro. Bueno, están todos los canales facilitados como para hacerte visible, claro. Con respecto a esto, hace poquito, lo había dicho acá en este programa y después lo ratificó en la legislatura Luis Brandoni, utilizó una metáfora interesante porque habló de listas blancas. Me acordé ahora que decías esto de que tiene mucha pantalla. ¿Existe tal cosa? No sé, yo no lo puedo afirmar. Leí un extracto de lo que dijo Beto. Me gustaría, para poder opinar, saber exactamente qué dijo. Pero sí, iba a entender como que así como antes había listas negras, ahora hay listas blancas. Bueno, es probable que en algunos casos, digamos, porque es una tendencia que el oficialismo ha demostrado en otras áreas, claro. El ser kirchnerista y el tener subsidios para las producciones, y yo facilite, bueno, que esos elencos se conformen con gente que milita. Pero yo mentiría si dijese que, digamos, a mí me va mal, está bien. Claro. Yo en general trabajo en la actividad privada, pero también a mí me han llamado del canal público, por ejemplo, en 2 o 3 oportunidades. Claro. No lo hice porque no podía, o porque en ese momento o porque no me terminaba de interesar la propuesta. Digamos, no creo que haya un mandato de que a ciertas personas no se las convoque. Claro. No hay listas negras en el sentido no, por lo menos a mí no me consta. Claro, claro. Oscar, recién hablabas de la Presidenta de la Nación. Vamos a ver una fotografía histórica. Yo creo que te llamé en ese momento, ahí estás. Está con Cristina Fernández de Kirchner. Esto es cuando se presenta Relatos Salvajes. No, cuando había una delegación que iba a Cannes. Cannes. Antes de ir al Festival de Cannes. Antes de ir al Festival de Cannes, bueno, allí está Teresa Parodi, la ministra de Cultura. ¿Vos asumía ese día. Asumía ese día Teresa Parodi. Bueno, yo te llamé el otro día de la radio,
Vos estuviste ahí, te sentiste medio molesto. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recordás de ese momento y cuál es tu opinión de Cristina? Lo que quieras decir, por supuesto. Sí, no, con la total verdad es que franqueza. lo conté en su momento y no quiero tampoco hacer de eso Una cuestión... Lo cierto es que a mí se me insistió mucho para que fuera, me dijo que era muy importante que yo estuviera ahí y que la gente que de ceremonial digamos, creo que sí, que de ceremonial, que organizaba ese acto, digamos, si yo me corría un metro me volvían a poner antes de que la presidenta ingresara. Sí. O sea que querían que yo estuviera en la foto al lado de la presidente. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás al lado de la presidenta? Entonces, A la izquierda de Cristina. A quien por supuesto yo hubiera saludado con todos mis respetos. Más vale, una presidenta independientemente de haber, digamos, de disentir con lo que ha sido la política oficial en estos 12 años. Pero para mi sorpresa, la señora Presidente no me obvió, digamos, es como que no me vio, como si fuera de vidrio. No, saludaba a gente que estaba detrás mío, hacía pasar adelante a gente que estaba detrás, hizo referencias con nombre y apellido a un montón de gente. Digamos, creo que, bueno, eso fue lo que pasó. No quiero creer que soy tan importante como para que ella me lo dedicase. Pero ocurrió. Obviamente ocurrió y me sentí un poco incómodo y de algún modo corroboré aquello que siempre escuché, incluso por parte de algunos exfuncionarios que estuvieron muy cerca de ella trabajando en el gobierno de Néstor Kirchner y luego con ella, que bueno, cuál es el trato que tienen aquellas personas que no son sus acólitos o que no expresan adhesión a su persona o a su manera de hacer política, ¿no? Yo lo viví. En carne propia. Es un en carne propia. Recién comparaba un poco, ¿no? Me resultaba significativo la insistencia en que yo no me moviera de ese lugar, ¿no? Porque la Presidenta, como creo que también es su costumbre, y supongo además porque estaba muy ocupada, porque ese día asumía Teresa, venía del acto en el que acababa de asumir Teresa, llegó mucho más tarde de lo que estaba previsto, y entonces, bueno, uno me decía, párate aquí, bueno, entraba, salía gente, yo me movía, iba para un lado, iba para otro. Cada vez que me movía me decían, no, Martínez, usted tiene que estar acá. No, parado. Parado, estamos parados. Y después cuando entró la Presidenta se paró exactamente al lado mío. Digo, por lo que ocurrió después me pareció significativo, pero a lo mejor es porque soy paranoico. Bueno, hoy pasó de hecho, ¿no? La cadena estaba anunciada a las 6 de la tarde y arrancó a las 7:20, ¿no? Una hora y 20 de demora. Quería preguntarle a Oscar también, porque recién hablabas, ¿no?, de esta idea de una especie de comparación entre una profesión y otra. En el periodismo ocurrió que en los últimos años se notó mucho la división, la grieta, como la llamó Jorge Lanata. Mucha gente dejó de hablarse, se perdieron muchas amistades, se generaron rencillas o complicaciones. Y porque fue un territorio de lucha específica, exacto, ¿no? La desacreditación oficial por el periodismo, entre comillas, independiente, pero digamos, el no oficial, que es lo que debe ser el periodismo, porque si no es propaganda, digamos, no hay término medio. Fue muy ostensible, fue muy clara, sigue siéndolo. Y entonces, claro, imagino que ahí la división o la grieta se expresó más que en... Si la pregunta es... Sí, ¿qué pasó con los actores? No pasó eso. Yo no siento eso. ¿Vos no perdiste amigos o no tuviste alguna relación que por ahí se Pero enfrió un poco? ese es otro tema. No perdí amigos. Sí, obviamente se hace complicado tener el mismo vínculo que uno ha tenido con gente con la que a lo mejor era muy, muy entrañable ese vínculo, pero no he perdido amigos y he trabajado y trabajo con gente que adhiere y la verdad es que el trato es igual que antes, digamos, incluso con compañeros históricos, ¿no?, que no eran peronistas y que ahora lo son, o que han abrazado con mucho fervor el llamado relato, y no he tenido ningún tipo de episodio, ni nadie me ha preguntado, ni yo tampoco, digamos, el respeto profesional y el afecto personal pasa por otro lado. Ahora, ¿qué le atribuís? Perdón, ¿no? Pero escuché recién este repentino interés, no lo digo despectivamente, sino evidentemente algo generó el gobierno de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, que generó un repentino interés en mucha gente que por ahí antes no lo tenía. Y fue a una militancia fuerte y una militancia con presencia y con exposición. ¿Qué crees que tiene? Creo que Néstor Kirchner era un político de raza, muy hábil, y que supo
bueno, supo hacer lo que había que hacer y mover lo que había que mover para generar eso, indudablemente. Por otra parte, me parece que los primeros años de Néstor Kirchner, digamos, si bien yo no, insisto, nunca fui un adherente absoluto, pero todos, aun aquellos que luego empezamos a tener ciertos reparos cada vez más importantes, aprobamos muchas de las cosas que hizo ese primer la época de La Baña, digamos. La época de La Baña, la época de el canciller de Tayana, Bielsa, digamos. Obviamente, entre eso y lo que vino después, hay una diferencia ostensible, aunque haya una continuidad de un apellido, ¿no? Me parece que era otra la política económica, me parece que era otra. Y además, bueno, después se vio la instauración de un régimen. Por ejemplo, lo que pasó con el periodismo no pasó en esos dos o tres primeros años. Pero creo que fundamentalmente el tema de derechos humanos me parece que fue tomado por mucha gente como una bandera de reivindicación muy grande. Yo creo que es muy importante, pero por ejemplo yo nunca aprobé la oficialización de esas agrupaciones, claro, para convertirlas en un apéndice del gobierno. No estoy de acuerdo con eso, ni con el gobierno que lo hizo, que las cooptó, ni tampoco con los dirigentes de esas agrupaciones. Estoy más cerca de pensar como Pérez Esquivel, pero no por una cuestión que tenga que ver específicamente con este gobierno. Creo que esas entidades tienen que estar siempre diferenciadas y no tienen que alinearse con ninguna clase de oficialismo, porque después terminan aprobando cosas que van en contra de los principios básicos que dicen defender, incluidos los derechos humanos. Claro. Bueno, ha pasado con el tema del general Milán. Ha pasado varias veces, ha pasado cuando hubo incluso muertos y una dirigente muy importante dijo algo habrán hecho, cuando se festejaban los 30 años de democracia. Es decir, ha pasado y pasa todo el tiempo. Y eso, bueno, eso tiene que ver con, por eso yo tampoco estoy de acuerdo con adherir tan fervientemente cuando uno es una persona pública, tampoco, porque me parece que el compromiso básico de un artista es con la verdad, ¿no? Esto lo dijo David Viñas cuando le invitaron a formar parte del grupo de intelectuales que armó de Carta Abierta, porque si no, después uno no puede disentir. Esto lo ha dicho Serrat millones de veces, qué sé yo. Digamos, yo pienso así. Yo simpaticé mucho con la figura del doctor Alfonsín. Y creo, desde que yo tengo memoria, que el único periodo de un intento, y por momentos más que un intento, de democracia republicana fue entre el 83 y el 86, por allí. Ya después, bueno, pasaron otras cosas. Sí, la casa está en orden y todo eso, ¿no? Pero aún así, siendo yo muy simpatizante del doctor Alfonsín, por quien siento un respeto cada vez más grande y un afecto y admiración cada vez más grande, a mí me invitaban a los actos oficiales y yo no iba. Claro. Porque, bueno, yo después le pude decir, yo no era radical, era independiente, pero yo después que el doctor Alfonsín tuvo que dejar el gobierno, tuve ocasión de estar con él 2 o 3 veces, cené con él, y le pude hacer críticas muy severas, que él con su bonomía y su calidad humana supo escuchar, como si, a mí me da vergüenza ahora que lo recuerdo, porque fui muy vehemente con algunos temas, y él me escuchó y se puso a conversar conmigo de igual a igual. Si yo hubiera estado en ese momento militando o sacándome fotos en el Salón Blanco, no hubiera podido decir lo que dije. Perdías esa libertad. Entonces creo que es delicado, ¿no? Pero bueno, como dije, yo respeto a la gente y tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Y Oscar, ¿venís de un hogar político cuando eras chico, tu familia, tu casa no les interesaba demasiado un hogar muy sencillo, de clase media, de gente trabajadora. Mis padres no eran peronistas, toda la familia no era peronista, eso sí lo recuerdo. Yo empecé la primaria ya cuando Perón había sido derrocado por el golpe del 55. Así que, digamos, no tengo recuerdos
tan potentes, por ejemplo, de la escuela primaria, el libro de Eva Perón y todo eso, Claro. ni la foto de Perón en la escuela, ni mi hermano sí, que me lleva 4 años, Claro. vivió todo eso, pero yo empecé en el 56, de modo que todo eso no lo viví. Recuerdo sí que toda la familia no simpatizaba con el peronismo, eso sí. Claro. Y era gente de trabajo, ¿eh? No ¿podés eran decir- terratenientes, no eran oligarcas. Nada, no simpatizaba el peronismo y era gente laburante. Era gente laburante. Recuerdo una tía mía que trabajaba en Brancato, que puedo decirlo porque ya creo que no existe. Mirá vos, la Gomina. Y que le indignaba el de la obligatoriedad de tener que ir a las marchas o de ponerse un escudito. Claro, claro. O de, en fin, todas esas cosas, o cómo se manejaba todo eso de manera corporativa con los sindicatos, en los lugares de trabajo, en fin, miles de anécdotas de ese tipo. Por eso digo, era gente trabajadora, gente Ahora, que qué iba a curioso, laburar ¿no? 8 horas por día para ganar un sueldo, ¿no? Qué curioso que tengas que aclararlo, ¿no, Oscar? Que tenga- que tengas que aclarar esto. No eran peronistas, pero eran trabajadores, ¿no? Como si fuera un demérito. Bueno, porque un ahora, disvalor. porque lamentablemente una de las cosas con las que yo no puedo menos que disentir es con que, por ejemplo, si uno dice república hoy, es de derecha. Claro. Es decir, ¿no? ¿Es así o no? Sí, claro que es así. Es como si la Si Constitución uno dice, fuese de derecha. Claro, sos un liberal de derecha. Pero, bueno, digamos, con cierto sesgo antidemocrático, ¿no? Con la no consideración por las minorías, el hecho de que no haya tribunales independientes. Bueno, yo sueño, ya casi no, porque es una utopía, con un país que es una democracia republicana, porque de lo contrario, la famosa frase de Borges que dijo con su ironía magnífica que la democracia era un abuso de la estadística, en este caso se vuelve cierto, porque la democracia no es un abuso de la estadística siempre y cuando haya tribunales independientes, Claro. siempre y cuando haya controles, siempre y cuando no se persiga a la prensa libre y siempre y cuando se respete efectivamente a las minorías, tanto en el Congreso como en la vida política y social en general, y eso no ocurre en Argentina. Impresionante. Estaba pensando que hiciste el presidente, hiciste una miniserie que se llamó El Presidente. Se llamó El Hombre. El Hombre. La Era verdad, un presidente en ejercicio. estás como para votarte, te digo, decir que no Me te vinieron a dedicas. buscar en esa ¿Te época. ofrecieron? Ah, Sí, te vinieron a buscar, sí. y claro, tenés una gran capacidad de expresión, sos una persona muy querida por la gente, la verdad que serías un muy buen Un candidato. cuadrazo. Un buen punto para poner ahí y decirle firme aquí. Firme aquí. Escuchame una cosa, te quiero mostrar una fotografía para que me digas qué significa para vos esta fotografía que estamos viendo ahora. Ahí está, mira qué linda, ¿eh? Una fotografía Creo que la maravillosa. foto lo dice todo. Es casi un símbolo de la felicidad, ¿no? De la felicidad. Sí, La cara que es- tienen los dos es Sí, extraordinaria. con Marina ya hace 9 años que estamos juntos, pero recién hace 4 años que nos casamos y esa es una foto de nuestro casamiento. Sí. ¿Y qué significaba en tu vida? 9 años, ya eras una persona absolutamente... Yo soy muy residente, este es mi Son muy tercer matrimonio. residentes. Yo te voy a decir una cosa, que yo esa ideología medio que la adopto para mí, ¿eh? Yo pienso como Oscar Martínez, digo. ¿Ah, sí? Sí, eso ya lo he leído en algunos reportajes que es interesante. Pero qué... De sí. Que cada 20 años hay que cambiar de mujer, porque cada 20 años somos personas distintas. Es una teoría revolucionaria de Oscar Martínez. Cada 20 años una esposa nueva. No. Pero hablando en serio, digo, ha sido, bueno, muy significativa, casi una década de estar juntos. ¿Qué le ha incorporado a tu vida, Marina? Digamos, no me quiero meter en tu intimidad, te estoy hablando Sí, a conceptualmente. mí me cuesta mucho hablar de estas de cosas. estas cosas. Bueno. Pero por empezar, volver a creer en el amor. Es decir, cuando uno ya ha vivido lo suficiente y tiene experiencias, es decir, que no terminaron bien, o que dejaron un sabor amargo, o que no duraron lo que uno esperaba, digamos, Claro. es difícil volver a apostar, ¿no? Tiene que aparecer alguien que tenga la capacidad de despertar en uno esa confianza, esa capacidad de entrega que uno cree que ya perdió para siempre. Y Marina, bueno, tiene esas cualidades, por eso Te has emocionado, me te has convenció emocionado. fácilmente. Me alegro muchísimo. No, y además Oscar la acompañó muchísimo, ella misma lo cuenta, ¿no? Con el tema de la enfermedad Bueno, y todo sí, eso fue pero un momento eso es obvio, digamos, fundacional, creo ¿no? que eso no es... Va de suyo, Eso digamos. es, No claro, es un sí, mérito obvio, acompañar en a una tu pareja. pareja me parece que es así, ¿no?
Está muy bien. Tenemos otra fotografía que también es muy particular, pero ahí ya tiene que ver con Manuela, sí. con tu hija. Manuela es mi hija más chica, es la hija, yo tengo 4 hijas. 4 hijas. Y Manuela es mi hija de mi segundo matrimonio y tiene 20 años. Mi hija mayor de mi primer matrimonio tiene 40. 40 Wow. años. 20. Seguimos con los 20. Carlos, 20. ¿La hiciste independiente alguna no? No, ninguna. Ninguna es futbolera ni le No, interesa, no, ni no, interesa no. el fútbol. Yo tengo la suerte y la desgracia de haber tenido 4 hijas mujeres. No tuve la suerte que tuviste vos. Entonces, en general, no me llevaron mucho la punta, nada. ¿Con el teatro, digamos, tienen alguna relación O sea, también? las 4 ¿Son están actrices? relacionadas con el arte, sí. Mi hija mayor escribe, es dramaturga, la segunda es actriz, la tercera hace música, compone, y Manuela está ahí estudiando actuación, le gusta mucho la fotografía, el cine, escribe guiones de cortos por ahora, pero seguramente ya se va a largar a escribir algún guión. Qué bueno. Más grande, o sea que están todas más o menos O sea, no te relacionadas. podés ¿Y te quejar, gusta no eso? te podés quejar porque eso obviamente lo han tomado. Sí, no, yo ni me quejo, yo nunca No, les impuse nada. nada. En ese sentido las dejé en absoluta libertad. Pero algo ha pasado que las 4 han ido por el lado del arte. Digo, ¿te Sí. gusta eso? No fue siempre así, pero ahora está ocurriendo eso. Oscar, ¿qué ser actor, además de ser una persona que se para en una cámara, se para en un teatro, en el cine, en la televisión, expresa un personaje, desde el punto de vista ético, ¿qué significa ser actor para vos? Porque a vos se te destaca no solo por tus cualidades artísticas, sino por la manera en que has afrontado tu profesión. Bueno, lo que pasa es que yo vengo de otro país, vengo de otro mundo, de otra época. En ese sentido, digamos, el modelo paradigmático para mi generación era Alfredo, ¿no? Alfredo Alcón. Claro. A mí me parece que un hombre público, que un actor, porque un actor cuando logra cierta notoriedad, y vos vas a verlo, no es solamente por mejor que haga el personaje que haga, por más oculto que esté su propio ser o su personalidad detrás del comportamiento y la identidad que tome en la ficción, es ese actor. Digo, tiene una representatividad social también, inevitablemente, le guste o no le guste, sobre todo después de muchos años de profesión. Y entonces, como la notoriedad se presta, sobre todo en los últimos años, antes, cuando yo tenía 20 años no era tan así, se presta para muchos malos entendidos, muchos manoseos, a mí, por ejemplo, de verdad me ruboriza hablar de mi vida privada. Claro. Me ruboriza, no es lo que... No. Sí. Entiendo que uno lo tiene que hacer, entiendo que la gente quiere saber, porque a mí me pasa que claro. algo de la vida privada de Woody Allen, y a mí me gusta saberlo. Te interesa Aunque a la hora de juzgarlo lo juzgo pura y exclusivamente como artista, Más por supuesto, ¿no? Pero entonces me parece que es importante, porque uno está además también muy expuesto, y que el compromiso con la comunidad de la cual uno proviene, y si uno además tiene el privilegio de ser una persona respetada, notoria, conocida, si te premian y te pagan por hacer lo que te gusta, me parece que el compromiso no pasa solamente por lo profesional, sino que pasa también por lo ético. Oscar Martín, es un verdadero lujo, como actor, como ciudadano. La verdad que la familia Leuco y esta casa está con mucho orgullo de que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias por haber venido, Oscar. Muchas gracias a ustedes, al contrario. Un verdadero lujo, pero no se vaya, porque esto no es todo. Todavía falta muchísimo. Está aquí Carlos Melconian para hablar de los temas más calientes de la economía, del dólar, de la inflación, del cepo. Tantas cosas hay para preguntarle a Carlos Melconian. Y por supuesto lo prometido, ¿qué pasa con el narco-kirchnerismo? ¿Qué ha pasado con lo narco en estos últimos 12 años? Está Diego Borgal, que es un especialista en el combate contra el narcotráfico, un hombre que conoce de seguridad, y está Graciela Ocaña, que ha denunciado varios aspectos que vinculan a este gobierno y al anterior, con cosas como la efedrina, por ejemplo, o la mafia de los medicamentos, bancando la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Y también vamos a apreciar un informe de Diego Leuco, respecto de ese matrimonio, de ese concubinato económico entre los Kirchner y Lázaro Báez. Ya venimos.
¿Necesitas hacer factura electrónica? ¿Para qué complicarte? Hacelo más fácil con Memosoft. Software para pymes y estudios contables. www.memosoft.com.ar. En Argentina crecen a paso firme los sectores minero y petrolero. Por eso, a la hora de actualizar sus activos, exigen un especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Qué bueno tenerte. Selfie de la familia hacemos... De la familia. Mejor sacate tus propias selfies con un Samsung Galaxy A3 libre en 12 cuotas sin interés de 624 pesos con 91. Garbarino, pensamos en vos. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante, la esperanza de cada paciente. Cienza Argentina. La salud es nuestro compromiso. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. 0822 20400, bancociudad.com.ar. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra. Nuestros productos con la tecnología más avanzada.